A lo largo de la historia, la reflexión social de la Iglesia ha demostrado un gran interés en ir más allá en sus propuestas, asimismo en ser una ayuda más grande que llega a todos los rincones. En esta oportunidad abordaremos el origen, evolución y características del método ver, juzgar y actuar, un método que cambió la forma de sobrellevar las propuestas eclesiales y los documentos emblemáticos de la doctrina social de la Iglesia. Mi nombre es Emily Argueta y abordaré el origen y evolución de este método, y me acompañan Eliezer Campos y Abel Cabrera a explicar específicamente los aspectos ver, juzgar y actuar. Por último, mi compañera Kenia Lemus abordará las propuestas que hemos creado ante la problemática de la falta de acceso de educación y salud. Esta metodología de análisis social se inició en la década de los 30 del siglo XX como una parte fundamental de las propuestas pastorales de dichos años. Eran parte o formaban parte de la Juventud Obrera Católica denominada HOC, un movimiento pastoral que se originó en Bélgica en dichos años. Esta comunidad o este movimiento pastoral tenía el objetivo de brindar educación y de formar y de empezar a inculcar el ideario cristiano en los jóvenes de clase trabajadora. Este movimiento fue fundado por el sacerdote Joseph Cordingen, quien fue el impulsor de este método, ya que él tenía la idea de empezar la acción en las propuestas eclesiales que se estaban fomentando en aquella época. Él tenía la idea de transformar la vida de estos jóvenes, transformar el ambiente. Asimismo, que se buscara la liberación bajo este método y se demostrara el compromiso de reflexión de la vida que se tenía ante los más empobrecidos. Ahora, parte de la evolución que tuvo esta metodología fue que envejeció bien dentro de la comunidad latinoamericana, ya que podemos decir que fue representado dentro de las conferencias de Medellín y Puebla, algo que no fue de manera literal, pero sí podemos percibir la estructura de este método en las temáticas abordadas y mencionadas dentro de estas conferencias, algo que básicamente es lo que se buscaba desde un inicio, ¿no? El dar la visualización y comprender ahora las problemáticas bajo este método. Ahora vamos a seguir con las explicaciones de cada una de las fases de esta metodología para así comprender el ver, juzgar y actuar. Desde hace décadas, el método ver, juzgar y actuar se ha consolidado como una herramienta clave dentro de la doctrina social de la Iglesia, especialmente en América Latina. Me voy a concentrar en hablar y en explicar las primeras dos etapas, que son ver y juzgar. Ver es la primera etapa y es el análisis de la realidad. La primera etapa es muy fundamental, ya que no solo se trata de emitir juicios y de plantear soluciones. El objetivo es observar con profundidad una problemática en concreto, ya sea esta social, cultural, económica o humana. Se busca entender qué es lo que está pasando, cómo ocurre y a quién afecta. Esto incluye identificar cuestiones como actitudes, comportamientos, valores, causas y también consecuencias. El ver nos invita a permitir que la realidad se exprese por sí misma, sin interpretarla desde nuestras ideas o desde nuestro propio criterio, sino con una apertura y una sensibilidad. Tal como lo expresa Pellegrino, ya que él dice se buscan las causas y se analizan las consecuencias que pueden tener en las personas, en las comunidades, en las organizaciones sociales. Este paso requiere a una participación comunitaria, a un diálogo y una escucha activa, ya que solo de esta manera se logra una lectura fiel, profunda y más completa de la realidad, lo cual es muy esencial para las siguientes etapas de este método, para que las mismas se desarrollen de una manera más coherente. El segundo paso es juzgar y es el discernimiento desde el Evangelio.
Una vez que ya se ha analizado cuidadosamente la realidad, el método pasa a su segunda etapa, que es esta, juzgar. Aquí ya no solamente nos basta con observar, sino que se interpreta la realidad a la luz de los principios del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. El juzgar implica aplicar una medida crítica y ética a lo anteriormente observado, basada en los valores del cristianismo, la dignidad de la persona, el bien común, la justicia, la solidaridad, entre muchos otros. Se trata más bien de discernir qué aspectos de la realidad se alinean o contradicen con el mensaje cristiano. En pocas palabras, en palabras del propio método, se trata de retomar una postura concreta sobre la realidad observada y generar criterios de discernimiento partiendo de los postulados de la fe. Por eso, esta etapa exige formación, conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y claridad sobre la propuesta antropológica cristiana. Solo así se pueden emitir juicios con fundamentos, que sean capaces de orientar la acción pastoral con responsabilidad y coherencia. En conclusión, ver y juzgar no son solamente unos pasos mecánicos, son momentos de compromiso con la realidad y con el Evangelio. Como bien dijo el documento de Medellín, no basta reflexionar, es menester obrar. Pero esa acción solo será eficaz si antes hemos visto bien y hemos juzgado con sabiduría cristiana. Respecto al método de ver, juzgar y actuar, actuar dentro de este método consiste en llevar a la práctica las decisiones y compromisos concretos que surjan tras analizar la realidad y evaluarla a la luz de los valores del Evangelio o de los principios éticos. Es el momento en el que se determinan los cambios de actitudes, criterios y hábitos que se necesitan y se implementan acciones transformadoras que buscan responder a los desafíos, haciendo que la fe o los principios no se queden con ideas no ciertamente precisas, sino que se traduzcan en acciones concretas para transformar la realidad, tanto en la personal como en la social. El método ver, juzgar y actuar, tal lo mencionaba mi compañera al inicio del video, se aplica directamente con el pensamiento social cristiano, como una forma de vivir el evangelio de la vida social, económica y política. La problemática que vamos a abordar el día de hoy es la falta de acceso a la educación y salud. La calidad y el acceso son limitados especialmente en áreas rurales y marginales de El Salvador. Pero antes de todo, quiero aclarar uno de los fundamentos más importantes del pensamiento social cristiano, que es que toda persona tiene un valor infinito por ser imagen y semejanza de Dios. En muchas zonas rurales y urbanas, marginales de El Salvador, miles de personas no tienen ese acceso a una educación digna ni a servicios básicos. Por ejemplo, hay escuelas con techos dañados, falta de maestros, estudiantes que caminan largas distancias para llegar a la institución y conforme a la salud, en estos lugares no hay una clínica cercana, no hay medicinas, no hay médicos ni recursos. Y esta situación no es solo un problema técnico, es una realidad muy indiferente y muy injusta que limita la vida, los sueños y la dignidad de muchas personas. Como cristiano, uno no puede ser indiferente a esta realidad. Por eso el pensamiento social cristiano nos enseña 3 puntos muy importantes. 1, que es que toda persona tiene dignidad porque es imagen de Dios. 2, debemos buscar el bien común, no solo nuestro bienestar. 3, Jesús nos pide una opción preferencial por los pobres. Y como mi primera
propuesta para esta polémica sería organizar tutorías o promover material didáctico para los estudiantes de estas zonas vulnerables. Ahí yo como persona estoy defendiendo y reconociendo la dignidad de quienes más lo necesitan. Ahora mencionaré una de las propuestas proporcionadas por nuestro grupo en conjunto. La propuesta sería promover campañas de limpieza y de prevención de enfermedades. ¿En qué consiste esta campaña? Esta campaña consiste en impulsar charlas sobre la higiene, nutrición, salud sexual y reproductiva y la prevención de enfermedades comunes como el dengue. ¿Por qué es importante? Porque así podemos evitar muchas enfermedades si las personas tienen la información necesaria y no tienen la información básica y tienen hábitos saludables. ¿Cómo podemos iniciar ese tipo de proyectos? Organizando jornadas educativas con materiales simples, apoyando al personal médico, dando voluntariados o a las instituciones locales, si es posible. También podríamos ayudarlas compartiendo información sobre este tipo de temas.